Hola, hola, chicos, chicas, muy buenos días. Comencemos con la clase de hoy. Antes de empezar, les quería comentar que esta clase en primera instancia, es decir, esta parte en primera instancia no estaba incluida en la planificación de la asignatura, ¿ya? Pero el tema es que en el PyCon de este año, que fue hace 1 o 2 meses, ¿ya? Hablaron un tema que yo encontré sumamente interesante y que es, está muy relacionado con la asignatura esta de herramientas para Big Data, ¿ya? Y casi nadie lo habla, primera vez que yo lo había escuchado y ya llevo 2 años ya trabajando con este tipo de tecnología y estudiándola, y primera vez que yo escuchaba ese enfoque del que hablaron ahí en el PyCon. A ver, para el que no conozca, deme un segundo. El PyCon es una conferencia anual de Python, ¿ya? Que, que invitan a personas que son muy buenos en su campo, ¿ya? Y estas personas lo que hacen es eh, hacer charlas y cosas por el estilo, ¿ya? Y entonces esas charlas son publicadas en YouTube de manera gratuita, ¿ya? Y yo considero que eso es, a ver, estoy como otra. Yo considero que es material de primera línea. Se hablan cosas muy interesantes y que quizás, no sé, en cursos por ahí lo encuentran y no se lo explican tan bien por personas tan capacitadas como las que van a PyCon, ¿ok? Entonces a mí siempre me gusta estar chequeando porque también le permite a uno, le permite a uno saber qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos cada vez que hacen un PyCon, ellos crean, ¿qué pasa? Ya, cada vez que hacen un PyCon, ellos crean un canal y en ese canal suben todas las charlas. Hoy, ya, y en ese canal, por ejemplo, estas son las charlas del 2019, ya, estas son las charlas de un PyCon que hicieron en Colombia, parece, pero los de Real PyCon son los que dicen PyCon y el año después, ¿no? El PyCon 2017. Entonces acá en el PyCon 2020, que parece incluso que todavía están subiendo videos. No tengo claro si todavía están subiendo videos. Pero aquí, no sé por qué últimamente, yo estoy utilizando un navegador que se llama Brave y no sé por qué últimamente está dando como problemas. Por eso me estoy cambiando un poco a Chrome de nuevo porque ya, entonces estos son charlas, son personas que dan charlas, entonces hablan de temas muy interesantes, ya, y son charlas muy buenas, de verdad que se las recomiendo. Ya, entonces, de hecho, esta charla aquí específicamente tiene que ver mucho con lo que nosotros queremos acá en Big Data, que esto es desplegar aplicaciones de Python con Dask. Dask es una herramienta para código distribuido, ya para distribuirlo en clúster y cosas por el estilo. Entonces Dask, y paralelizar también, es decir, si ustedes tienen algo que es en un solo computador, pero quieren paralelizarlo, Dask es una herramienta que es súper sencilla y la curva de aprendizaje no es tan pronunciada, ¿ok? Y se lo recomiendo muchísimo también, porque esto es como correr el código Python no en memoria RAM, sino en GPU. Y para lo que es data science y cosas así, el GPU, a ver, lo que pasa es que el CPU es multipropósito, ¿ya? Y el GPU no, el GPU está hecho para unas cosas específicas, para, no sé, cálculo de matrices, determinadas cosas. Pero esas cosas específicas para las que está hecha la GPU, a nosotros nos sirve para los temas relacionados con data science, ¿ya? Porque data science casi siempre son modelos que se entrenan con multiplicaciones de matrices, cálculos estadísticos y cosas así, que la GPU es muy buena con eso, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que no es de propósito general la GPU y no puede sustituir al CPU, porque no puede hacer todo lo que hace un CPU, ¿ya? Para el data science sí sirve muchísimo, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que se hace es que el código Python que está corriendo en CPU se trata de correr en GPU. Y cuando lo cambiamos para GPU va volando el código. Entonces muchas veces, no sé, tenemos un modelo que queremos entrenar y es súper lento y decimos, oh no, ahora voy a tener que comprar, qué sé yo, un computador más rápido, voy a tener que
que ir a la nube y correr esto en la nube, y no, muchas veces lo único que necesitamos es tomar el GPU y correr las cosas en el GPU. Entonces esta charla es de Rapids. Rapids es como una librería que hizo NVIDIA, ¿ya? Y es una librería que funciona en Python y lo que hace es que es como una capa intermedia para poder darle tareas al GPU. Entonces, lo que nos permite es correr código en el GPU de manera muy sencilla. Ya es como una librería intermedia, es como un wrapper, es decir, engloba las funcionalidades del GPU. ¿Ya? Y entonces nos facilita la vida para trabajar con el GPU. Igual viene con cosas ya implementadas de cero, tiene cosas con Machine Learning, con teoría de grafo, no sé si se acuerdan lo que es teoría de grafo, pero es súper interesante las teorías de grafo, ya, es decir, hallar en los clics, todas esas cuestiones, porque, no sé, en cosas así como las redes sociales, que son como grafos, hay que hacer algoritmos de ese estilo y que sean muy rápidos. Ya, entonces esto viene ya con cosas de grafo implementadas, con algoritmos implementados, y son, vuelan casi. ¿Ya? Igual aquí hay, bueno, hay material de sobra, de sobra. Bueno, aquí, como les decía, hay una charla, ahora no me acuerdo cuál era. A ver, PyCon 2020, era Small Big Data. Esta, esta de acá. La que hizo Itamar Turner se llama Small Big Data, using NumPy and Pandas when your data doesn't fit in memory. Ya, esa charla yo la adapté un poco y es de lo que vamos a estar hablando hoy, porque este tipo de cosas de las que él habla acá son cosas que nos pueden salvar la vida a nosotros como practicantes de Big Data y muchas veces no sabemos que existe. ¿Ya? Por lo tanto, saber esto les va a dar una ventaja competitiva en el mercado muy grande, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Pero después, si quieren ver esta charla, pueden ir ahí. Está en inglés, o sí. Los PyCon son en inglés, pero igual no sé, si ustedes leen mejor que lo que escuchan, pueden activarle el subtítulo. Y si no tiene subtítulo, bueno, igual se entiende bastante. ¿Ok? Eh, ya, entonces comencemos. Ok, lo que primero que tenemos que pensar, ya, para empezar a hablar de una solución, tenemos que ver cuál es el problema. A ver, cuando empezó a aparecer el Big Data ya ustedes saben, ya hablamos de lo que es cuando tenemos demasiados datos y nos cuesta procesarlo, almacenarlo, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando empezó a aparecer Big Data, se vio muy seguido que habían programas que funcionaban con datos normales, pero después cuando empezaban a utilizarlo con los datos completos, comenzaban a fallar. Y lo que sucede es que los datos completos esos ya eran demasiado grandes. Ese fue el problema principal que trajo Big Data. Nos aumentó la dimensionalidad de los datos. O no la dimensionalidad, bueno, no necesariamente horizontal, pero la cantidad de los datos nos las aumentó. Entonces teníamos que empezar a pensar de otra manera, porque ya nos pasaba cosas como lo que dice acá abajo, que un fichero de 10 gigas no se podía cargar en una memoria RAM de 4 gigas. Y eso, antes de que existiera el Big Data, era impensable. Es decir, nadie había pensado acerca de eso, porque los archivos, los datos con los que procesábamos, con los que corrían nuestro software, nunca iban a pasar 4 gigas. Era, no sé, cómo íbamos a tener las ventas de un establecimiento y iba a pasar a 4 gigas, era como algo impensado. Pero ya cuando empezó todo este tema de las grandes escalas y que guardaban todos los datos porque todos los datos eran importantes y que si los datos eran el oro del siglo XXI y toda esa revolución que ocurrió cuando se empezó a tratar el Big Data, trajo este problema. Ya empezaban a haber ficheros de muchos gigas y teníamos que procesarlo en nuestros computadores que tenían 4 gigas. ¿Ya? Quizás ahora, no sé, ahora los computadores quizás tienen un poco más de giga, pero igual nos sucede que tenemos, eh, tenemos archivos gigantescos que no nos caben en nuestra RAM. Por lo tanto, hay que buscar otro tipo de estrategia. ¿Ya? Entonces, muchas personas dijeron, es el turno de Big Data y solamente necesitaban, por si acaso, esto es un sarcasmo ya porque lo que necesitaban no era poco. Entonces,
¿Qué era lo que solo necesitaban? Bueno, necesitaban obtener un clúster de computadores. Ya eso es una tarea titánica. A ver, si ustedes trabajan en una corporación que no le tiene miedo al Big Data y que invierte en lo que es Big Data, ellos no van a tener problema con obtener un clúster de computadores. O incluso en la nube pagar, es decir, en la nube no se compra, sino que se renta. Ya se renta, se paga mensual. Entonces rentar un clúster de computadores en la nube. Pero igual, como quiera que sea, es una inversión importante. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo proyectos, qué sé yo, para empresas pequeñas, que así es como casi siempre empiezan las empresas en nuestro rubro, que es la informática, empiezan como empresas pequeñas de una, dos personas, ya, o tres, qué sé yo. Y entonces, cuando estamos en ese nivel, si queremos trabajar con Big Data, generalmente se nos complica mucho y ahí estamos en desventaja con otras empresas que son mucho más grandes y tienen más plata que nosotros, ¿ok? Porque esta parte de obtener un clúster se nos hace demasiado compleja. Además, no es solo, ya tengo mi clúster, voy a correr mi código, no. Ustedes van a tener que configurar el clúster, es decir, van a tener que poner todos los computadores en una red interna, comunicar cada uno de los computadores, configurar el SSH para que puedan loguearse un computador en el otro y pueda enviarse información sin estar pasando usuario y contraseña todo el rato. Instalar las herramientas, no sé, si van a utilizar Hadoop, Spark, lo que sea, tienen que instalarla en todos los computadores, tienen que probar las conexiones. Y entonces igual es trabajo, ya instalar todo eso no es trabajo y no es trabajo de un día. Muchas veces lleva una semana, porque hay que hacer testeo, no es que ya voy a correrle y voy a echar a andar mi código, no, hay que hacer testeo de que no se caiga, de que está funcionando bien, de que está distribuyendo bien los datos, ya, de que, no sé, yo instalé y cuando le doy un proceso, en realidad lo está distribuyendo entre todos los computadores y no está en uno solo, ya. Configurar el clúster no es algo que es muy trivial y que lo van a poder hacer así como en un día. Mucho menos si es un clúster, imagínense un clúster de 100 servidores, ¿ya? El clúster que está en la U, no sé cuántos tiene, pero el antiguo tenía unos 10 servidores, imagínense, y 10 servidores no era tan grande. Entonces, igual imagínense instalar una aplicación en 10 servidores, ver el error, cuando encuentran el error tienen que arreglarlo en todos los servidores, configurar uno que es el máster, configurar los otros que son los estados. Ya, igual es trabajo, muchas veces tedioso, ya, pero igual a pesar de que es un trabajo que no nos requiere demasiado pensar, porque son cosas a ver, están en varios lugares los pasos que uno tiene que hacer para instalar ese clúster y configurarlo, sí nos va a llevar tiempo, porque igual vamos a tener que instalar, que lleva tiempo, probar y no funciona y no está Overflow, igual es un poco agotador esa parte, ¿ya? Lo otro es aprender una nueva API, es decir, las personas que no tienen idea de Big Data, imagínense, aquí estamos hablando de un problema que apareció de pronto. Ustedes necesitaban el programa que no le corría en el computador, necesitaban ahora correrlo y para eso necesitan herramientas de Big Data. Por lo tanto, si nunca han escuchado de Big Data, van a necesitar aprender una nueva API, ¿ya? La ventaja que van a tener ustedes ahí es que durante el curso nosotros vamos a aprender algunas APIs para Big Data, ¿ya? Entiéndase, Hadoop, Spark, ¿ya? Que son herramientas que sirven para correr en paralelo procesos, ¿ok? Entonces imagínense una persona que viene del mundo general y nunca ha visto lo que es Big Data y ahora tiene que aprender Hadoop de cero, ahora tiene que aprender Spark de cero para poder correr su proceso. Porque no es que el proceso lo vamos a correr en el clúster y ya, sino que hay que hacerle variaciones para que pueda funcionar sobre Spark o sobre Hadoop y se pueda distribuir bien. Entonces igual esto les va a costar, ¿ya? Es decir, tener el clúster, configurar el clúster, aprender la API también para ver. Y lo más complicado es que después van a tener que reescribir todo el código porque mucho de ese código fue implementado pensando en un solo computador, ¿ya? Un código secuencial en un solo computador, no hay nada paralelizable, y entonces lo que van a tener que hacer ahora es reescribir todo el código porque tiene que funcionar en Spark o porque tiene que funcionar en un clúster de Hadoop o cosas por el estilo. Y entonces, esto es lo que debería ser un practicante de Big Data, ¿ya? Ahora, en la vida real lo que pasa es que estos dos pasos
casi nunca suceden, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente los que empiezan a aplicar Big Data son personas que ya tienen conocimiento de Big Data, ¿ok? Y ya ellos saben de antemano cuando están haciendo un software, ya ellos saben que ese software va a consumir muchos datos, por lo tanto, desde un principio escriben el código pensando en una herramienta, ya sea Spark o Hadoop. Y por supuesto, si son practicantes de Big Data y saben de lo que están haciendo, ya tienen que saber Spark o Hadoop. Esto no es una curva de aprendizaje acá, ¿ok? Pero igual van a necesitar obtener el clúster, que si trabajan para una empresa importante no es un problema, y configurar el clúster, que igual vienen clústeres ya preconfigurados y todo, pero los clústeres preconfigurados cuestan un poquito más, ¿ya? Entonces ahí está la trampa. Entonces igual, a pesar de que ustedes sepan, a pesar de que escribieron el código desde cero, igual tiene su complicación pasar a Big Data. Hay veces que no queda remedio, ya, hay veces que no queda remedio, hay veces que hay que pasar a Big Data, sí o sí. Pero yo les quiero hablar hoy de otra alternativa, ¿ya? Yo les quiero hablar de otra alternativa que es, a ver, primero, antes de hablarles de la alternativa que les quiero dar, les quiero hablar de una posible solución a esto. Es decir, si no quieres usar Big Data porque todas estas cosas te complican demasiado la vida, ¿ya? Es decir, armar todo esto, no tienes el tiempo para sacarlo adelante y todo, una de las opciones es no usar RAM, solamente usar disco duro. Eso es una opción, ¿ya? Porque en un disco duro tenemos 1 tera, entonces yo puedo poner el archivo en el disco duro y leer de una línea en una línea y procesarlo, ¿ya? Entonces, esta posible solución, que realmente no es ninguna solución, ¿ya? ¿Por qué? Por esto que les explico más abajo. Primero, la lectura desde SSD, un SSD, no estoy hablando de un HDD clásico ni nada, es decir, no el de las agujitas, sino el de estado sólido, ¿ya? El SSD, el de estado sólido, el que nosotros decimos que vuela y que es súper rápido y que es mágico, se demora en hacer una lectura, escritura aproximadamente 16.000 nanosegundos, aproximadamente, por supuesto. Y la RAM, 100 nanosegundos. Es decir, este SSD se demora 160 veces más. Y estamos hablando de un disco duro de última gama, última tecnología, lo más rápido que hay en materias de disco duro actualmente. Bueno, materia de disco duro personales, ya igual. Hay tecnologías quizás más avanzadas, pero ya es para empresas con más platita. Entonces, pero bueno, tecnología convencional, un SSD, a pesar de que nosotros pensamos que huele y que es mágico, es 160 veces más tardado, perdón, es 160 veces más tardado que la RAM. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense que ustedes corren algo en la RAM y se les demora 1 minuto, ¿ya? Si ustedes no leen de la RAM y leen del SSD, se van a demorar no 1 minuto, sino 160 minutos. Entonces, una cosa que era 1 minuto se va a demorar ahora 3 horas. ¿Ya? Y en este rubro ustedes se van a dar cuenta que una de las cosas más valiosas e importantes es el tiempo. ¿Ya? Mientras más rápido tengamos los resultados, mejor y más valor le vamos a poder sacar. Por lo tanto, este del tiempo no es una cosa menor, no es una cosa de que no importa ya, para ahorrarme la plata voy a esperar 3 horas. ¿Ya? Aquí, imagínense que no son 3 horas, que esto es un día que se demora en procesar y este se va a demorar 160 días. ¿Ya? Entonces, ahí no es que no, sí, ya voy a esperar 160 días para ahorrarme un poco de plata. No, el tema es que si está bien, se van a ahorrar 160 días, pero si lo hubieran hecho con un día, hubieran tenido 159 días donde le hubieran podido sacar provecho a los datos, ¿ya? O a los modelos que generaron. Ahora, si se demoran 160 días, esos 159 días no lo van a poder obtener como beneficio, ¿ya? Entonces, no es una solución realmente, ¿ya? No es una solución tomar los datos del disco duro y olvidarnos de la RAM, ¿ya? Entonces, si quieres computar rápido, si quieres sacarle valor a los datos, tienen que caber en la RAM. Incluso si somos más general y queremos ir más allá y queremos computarlo incluso más rápido, a veces podemos hacer incluso que quepan en la tarjeta de video, ya en el GPU. No sé si ustedes saben, la RAM, a ver, por ejemplo, mi computador tiene como 12 GB de RAM y tiene 4 GB de tarjeta de video. Ya, eso quiere decir que la tarjeta de video
tiene un espacio de almacenamiento parecido al de la RAM, pero en vez de decir 12 GB, son de 4 GB. Por lo tanto, si yo quiero cargar un archivo en la tarjeta de video, ya no puedo hacerlo pensando en que va a caber en 12 GB, sino tengo que hacerlo pensando en que va a caber en 4, ¿ya? Pero las cosas que vamos a ver hoy durante la clase me van a servir también para eso, ¿ya? Lo que yo no les voy a hablar de GPU acá. Si ustedes quieren ver un poco más en profundidad lo que es el GPU, pueden ir a ver lo que es Rapids. Igual si nos da tiempo, en la clase que viene hablaremos un poco de Rapids, porque esa librería igual yo encuentro que es genial y es muy útil para Big Data, ya, porque correr en GPU, de hecho les voy a contar una anécdota ahí después, pero correr en GPU es volar casi, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho todos los avances de Deep Learning y todas las cosas estas mágicas que se están haciendo es gracias a que el GPU nos permite computar mucho más rápido, ¿ya? Porque en RAM quizás hubieran demorado muchísimo más. Entonces, ya, si quieren computar rápido, los datos tienen que caber en RAM. Aquí, agréguenle a esto, si quieren computar más rápido aún, los datos tienen que caber en la GPU. Entonces, otra posible solución, ya, además de esta solución de poner todos los datos en el disco duro. Ya, no queremos esa solución, sabemos que no es factible en el 99% de los casos, por lo tanto, eh, queremos otra posible solución. Bueno, otra posible solución que puede ser factible para una empresa o no en base a cuánto tiempo quiera computar y cuánto dinero tenga para invertir en determinado proyecto, ¿ya? Eh, Esta es otra posible solución, ¿ya? Costosa sí y muchas veces infactible, sobre todo para las pequeñas empresas que no tienen como muchos recursos. Primero, comprar más RAM. Es decir, este tipo de computador con 6 núcleos y 64 GB de RAM, si nosotros tenemos una de 12 y tenemos un archivo, qué sé yo, de 20 y queremos correrlo, quizás necesitemos un computador donde quepa 20 GB, ¿ya? Entonces, podríamos comprar este computador por un módico precio de $1.074. Por supuesto, esto es sarcasmo porque es súper caro, ¿ya? Es decir, un computador, un proyecto, para llevar adelante un proyecto, tener que invertir 1.074 en nuevo equipo, muchas veces es infactible, casi siempre, ¿eh? Entonces, y otro problema con este tipo de solución es que, si se fijan, no es como muy escalable, porque ya está bien, tiene 64 GB de RAM. ¿Y qué pasa si de pronto en otro proyecto te llega un archivo de 128? ¿Te vas a comprar un computador que tenga 200 GB de RAM? Primero, no sé si hay en el mercado comercial algo de ese estilo, y me imagino que si lo hay es demasiado caro, ¿ya? Y entonces, pero ustedes saben a dónde estoy apuntando. A medida que van aumentando el tamaño del archivo, cada vez se hace menos escalable esto de comprar más RAM, ¿ya? La otra opción, que es un poquito más escalable, es rentar más RAM. Es decir, no comprar el computador, sino rentar un computador virtual en la nube, que por ejemplo una máquina virtual, un Cloud Virtual Machine de 64 núcleos y 432 GB de RAM, les va a costar $3,62 la hora. Eso es teniendo en cuenta, esto es teniendo en cuenta que que van a necesitar solamente un tiempo acotado, ¿ya? Si ustedes necesitan una cosa que va a estar ejecutándose durante un mes, bueno, saquen la cuenta para que ustedes vean, ¿ya? Se van a llevar un susto ahí. Si multiplican esto por 24 horas y las 24 horas por 30 días, eh, ya esto deja de ser un numerito chico y sobrepasa en gran medida este de acá, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque muchas veces decimos, no, si es barato, $3 la hora, nada. Sí, 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 nada, nada. Cuando echen a andar el código, ahí van a ver. Ah, y otra cosa, muchas veces cuando nosotros estamos desarrollando vamos a necesitar ejecutar nuestro programa más de una vez, porque van a haber bugs, vamos a tener que rutear, vamos a tener que hacer eso. Y entonces, no es que ya voy a coger mi código, lo voy a echar a andar en la nube, que me dé el modelo y listo. No, no, no. Lo voy a echar a andar en la nube, me va a dar un error, voy a buscar cuál es el error, lo voy a volver a echar a andar, y así sucesivamente. Entonces, a medida que yo voy haciendo eso, voy gastando dinero, porque aquí uno paga lo que usa, ¿ya? Entonces, esa es una de las desventajas de la, esa es una de las desventajas de utilizar la nube. Entonces,
Esto es otra posible solución. Esta solución es más factible que la anterior. Y de hecho, son soluciones que empresas que tienen platita la hacen a menudo. ¿Ya? Por ejemplo, a veces hay empresas que rentan en la nube máquinas virtuales inmensas y hacen cómputo sobre esas máquinas virtuales. ¿Ya? Pero claro, a lo que vamos a estar apuntando acá es poder hacerlo con nuestros computadores comunes y corrientes, poder procesar datos que quizás no podíamos antes. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar otra estrategia. Entonces, una posible solución basada en software es usar menos RAM. ¿Ya? Es decir, menos memoria RAM. Tenemos que buscar estrategias para que esos datos que yo voy a ocupar no me ocupen tanta RAM, me ocupen mucha menos RAM. ¿Ok? Por lo tanto, de las tres estrategias que les voy a estar hablando acá durante la clase, a ver, primero, déjenme ver, ya que ahora estamos, ya son las, sí, estamos bien, 10:30. Ya, entonces, una de las primeras estrategias de las que les voy a hablar en la clase es de comprimir los datos. Ya, ahí vamos a llegar ahí, vamos a ver de qué se trata eso. Otra estrategia es procesar por lote, ya, es decir, tomar los datos y no ponerlos todos en la RAM, sino tomar un pedacito de los datos, después otro, ir procesándolos poco a poco, y eso es otra estrategia que nos va a servir muchísimo. Y otra estrategia es indexar. Indexar los datos, a ver, no sé si en sus máquinas de Windows, no sé si nunca han tenido una carpeta que tiene muchísimos datos y entonces ustedes a veces tienen que buscar algo y es súper lento. Entonces Windows tiene una opción que es indexar directorios o de indexar un disco duro, cosas así. Igual se demora un poco indexando, pero cuando termina de indexar, que ustedes buscan cualquier cosa, se las devuelve así. En un milisegundo ustedes le dicen, ya, quiero buscar el archivo que se llama hola.jpg, ¡pum! Y les devuelve todos los archivos en orden 1 casi. En realidad no es orden 1, en realidad lo que está haciendo es un árbol binario de búsqueda, ¿ya? Todos ustedes tengo entendido que ya están ya casi al final de la carrera, entonces quizás les estoy hablando términos que ustedes vieron en estructura de datos y cosas, pero este tipo de árboles binarios de búsqueda, si se acuerdan, ya no es un orden lineal, ya, sino que es un orden logarítmico, y el orden logarítmico es muy rápido. Entonces, si ustedes buscan algo en orden lineal, va a tener que ir por todos los archivos que hay en el disco duro, muy lento. Sin embargo, cuando tienen todo indexado, él lo que hace es que hace una búsqueda logarítmica, por ejemplo, si tienen 1 millón y tanto de archivos, nada más va a tener que buscar en 32 posiciones, ya porque es una búsqueda súper rápida. Y eso es lo que hace el indexado. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a poder indexar datos, ¿ya? Para tenerlo en disco duro y, por ejemplo, si yo quiero si yo quiero los vuelos de Dallas, ¿ok? Si los tengo indexados, a ver, si los tengo todos los vuelos en el archivo CSV nomás, voy a tener que cargarlos de poco a poco y ver cuáles son Dallas, ¿ya? Sin embargo, si de alguna manera yo ese CSV lo indexo, ¿ya? Yo voy a poder decir, dame todos los vuelos de Dallas, y como va a estar indexado por estado, en un segundo me va a devolver los datos y no va a tener que cargar todo, sino que va a cargar solamente el índice, ¿ya? El índice, imagínense que es como el índice de un libro, ¿ya? Entonces ustedes van a decir, dame todos los vuelos de Dallas, y él va a ir al índice y va a decir, a ver, en la página 1 está el estado de Nueva York, en la página 2 está el estado de la Florida, en la página 3 está tanto, Dallas está de la página 50 a la 58, ¡pum! Y va directamente y cargue esas páginas, no cargue el libro completo, es decir, lo primero que hace es cargar el índice. El índice no se lleva casi nada, es bien cortito, ¿ya? Entonces va a cargar el índice y después en base al índice va a ver qué páginas tiene que cargar. Entonces, eso es lo bueno que tiene indexado, que no va a tener que cargar todos los datos, sino solamente los específicos que yo quiero. Y lo va a hacer súper rápido. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver las técnicas. Igual les quería mostrar esto de acá. A ver, igual esta charla es basada en algo que varias personas se dedicaron a estudiar, que dijeron, mira, ¿saben qué? Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas de Big Data como se conocen hasta este momento, ¿ya? Es decir, no tenemos los grandes clústeres y no tenemos conocimiento suficiente para correr un proceso en Spark, ¿ya? Entonces necesitamos otra solución y a veces los datos no son tan grandes. A ver, vamos a leer el manifiesto para que ustedes entiendan. Primero,
Nosotros los humanos producimos más y más datos todos los días, ¿ya? Eso todos estamos de acuerdo. Este es el manifiesto, estas son las cosas que ellos dicen para declarar qué cosa es Small Big Data. Small Big Data es lo que yo les puse como Medium Data. Recuerden, nosotros ya trabajamos con Small Data, que son las datas pequeñas que nos caben en la memoria RAM sin problema, y Small Big Data o Medium Data es datos que no nos caben en la memoria, pero son suficientemente pequeños como para no tener que estar corriendo en un clúster, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que dicen es, a no ser que trabajes en Google, tienes grandes posibilidades de que la Big Data con la que tú estás trabajando no es Big Data para nada, ¿ya? Es decir, es un archivo que es grande, sí, no te cabe en la memoria RAM, pero para nada es Big Data. La Big Data con la que trabaja Google es una Big Data inmensa. No se imaginan cuánto, no es que tenga 100 gigas ni un tera, ¿ya? Sino que es petabytes y petabytes de datos. Eso es Big Data, ¿ya? Pero por lo general las empresas promedio no tienen datos que sean Big Data, ¿ya? O son Big Data, depende desde el punto de vista que lo veamos, pero atacándolo con esta estrategia podemos hacer ver como que no es Big Data, ¿ya? La definición de Big Data usualmente se refiere a más de un atributo, ¿ya? Eh, de los datos, que solo aumentan el volumen. Las tecnologías de Big Data son buenas, es lo que están diciendo ahí, son buenas para datos que son realmente grandes. Y este punto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque, a ver, si ustedes todo lo atacan con Big Data, bueno, yo me imagino que ustedes alguna vez han paralelizado algún proceso. Si ustedes paralelizan un proceso, eso también tiene un overhead, ¿ya? El sistema operativo tiene que comunicar los hilos, tiene que guardar información acerca de los hilos, dónde están ejecutándose, etcétera. Entonces, eso es una carga extra para el ejecutable. Entonces, si en realidad su problema es más secuencial que paralelo, ejecutarlo en paralelo mágicamente no va a hacer que sea más rápido, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que pensamos es, ok, lo paralelizo va a ser más rápido sí o sí. No, 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 eso no va a pasar. ¿Ya? Para que nos dé resultado la paralelización, nuestros datos deben ser, nuestro proceso debe ser paralelizable y debemos paralelizarlo de buena manera. ¿Ya? Lo mismo pasa con la Big Data. Si nosotros tenemos un dato de 1 giga que lo podemos correr en memoria RAM, al correrlo en memoria RAM va a ser mucho más rápido que correrlo en Hadoop o Spark. ¿Ya? Porque Hadoop o Spark está pensado para datos grandes. Entonces ustedes se van a dar cuenta que a medida que aumenten los datos, Hadoop y Spark se van a comportar mejor que su computador, ¿ya? Pero si los datos son pequeños y caben en memoria RAM, el computador le va a ganar por mucho a Hadoop y Spark, porque Hadoop y Spark necesitan comunicar el clúster, enviar información por la red y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, cuidado con eso, no es como una cosa mágica de que ya utilizamos herramientas de Big Data y todo va a correr más rápido. No, nosotros tenemos que saber cuándo tenemos Big Data y cuándo en realidad las cosas van a correr más rápido. Es como cuando las personas tienen procesadores de 7 núcleos y dicen, no, yo tengo un código Python, lo voy a correr y como tiene 7 núcleos va a volar. No, 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 no. Si usted el código Python no lo paralelizó, ya cuando ustedes lo corran, va a correr en un único núcleo. Ya, entonces va a dar igual si usted tiene un Celeron de 2.5 GHz y tiene un i7 de 7 núcleos con 2 GHz, lo más probable es que el Celeron lo haga más rápido. Igual eso es debatible, porque igual, a ver, hay procesos del sistema operativo corriendo por detrás, entonces al tener 7 núcleos, los demás núcleos pueden concentrarse en las tareas del sistema operativo y usted puede tener un núcleo específico para correr su proceso, ¿ya? Sin embargo, si tienen un Celeron de un único núcleo, el único núcleo va a tener que encargarse de todo, de los procesos del sistema operativo, del proceso que usted ejecutó y cosas por el estilo. Pero espero que les haga sentido esto que les estoy diciendo, ¿ya? Es decir, si ustedes no paralelizan algo, que tengan más núcleo no garantiza de que esa cosa, de que ese código corra más rápido, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos Big Data, ¿ya? Que son grandiosas y hacen que datos y procesos que antes eran infactibles, que no se podían correr, hacen que ahora sí se puedan correr y que se corran mucho más rápido, ¿ok? A pesar de que eso es verdad y sucede, ¿ya? Eh, eso sucede para los datos que realmente son grandes, no para todos los datos, ¿ya? Es decir, si tenemos datos pequeños,
lo más probable es que las tecnologías de Big Data se comporten peor que un solo computador. ¿Ya? Espero que eso les haga sentido. De todas maneras, si no entienden bien, me van dejando por el chat y ahí les voy aclarando. ¿Ok? Entonces, miren, otra cosa de la que habíamos hablado. Setting up a cluster, es decir, como configurar un clúster de máquinas para muchas aplicaciones de Big Data, ya sería como infactible y no viable financieramente, ¿ya? Y eso es real. Muchas veces nosotros tenemos una aplicación de Big Data y, no sé, tenemos para ejecutar lo que sea, 3 meses y tenemos un presupuesto acotado. Entonces, dado ese presupuesto acotado y dado el tiempo que tenemos y dado que el personal que tenemos no maneja bien las tecnologías de ese estilo, no lo podemos ocupar, no podemos ocupar herramientas de Big Data dado el acotado tiempo y el acotado monto que tenemos para ese proyecto. Por lo tanto, igual hay que ver otras soluciones. Otro es, la mayoría de los usuarios tienen laptop, tienen, las laptops también acá les dicen notebook, tienen computadores de mesa o tienen servidores individuales, ya es decir, servidores que ellos compran para consumo propio y generalmente estos servidores no son como muy prolijos que digamos, no tienen demasiado hardware, ¿ya? Entonces también las herramientas que tenemos para eso tienden a romperse incluso para pequeños datos, ¿ya? Es decir, cuando nosotros tenemos pequeños datos que en realidad no son tan pequeños, pero no llegan a ser Big Data, las herramientas que tenemos muchas veces dejan de funcionar. Un ejemplo de eso es Excel. No sé si alguna vez, a ver, traten de abrir, no creo que lo voy a hacer aquí ahora porque capaz que se me rompa, pero traten de abrir el archivo de los vuelos que yo les di del 2007, tiene como 600 megas parece. Traten de abrir eso con Excel y lo más probable es que no pueda abrirlo. ¿Ya? Lo más probable. Porque Excel no está pensado para eso. Excel no está pensado para archivos de esa magnitud. ¿Ya? Entonces parece que, de hecho, Excel tiene una cantidad de fila acotada. Y cuando excede esa cantidad de fila, deja de funcionar, se pega. Entonces, eso mismo Sí, que pasa con... ¿Sí? de hecho, creo que tiene como una especie de restricción, no más allá del tema de las filas, sino que de, creo que tiene como un algoritmo para calcular cuántos son los datos que tiene que cargar y si es que es posible cargarlo en cierto tiempo. Y si es que no y si es que se sobrepasa, Ya. lo saca. Ah, ya. Sí, como un timeout o algo así. Claro, más o menos. Ah, ya, ya. Ok, ok. Gracias, Glenn, por la acotación. Ya. Sí. Y por ejemplo, Excel es un ejemplo nomás. Y igual hay N ejemplos más. Ya, entonces igual ahí ya cosas que no son tan Big Data, ¿ok? Fíjense que 600 megas no es Big Data para nada. Ustedes eso lo abren en Python así, lo abren en el Notepad++, incluso se demora un poquito, pero lo llega a abrir, ¿ya? Pero Excel no. Entonces, eso es lo que se refiere esto, ya que las herramientas que nosotros tenemos tienden a no funcionar con datos que realmente no son tan grandes, ¿ya? Y esta es otra cosa que está relacionada con el punto 5, ¿ya? Y que son las cosas que tenemos que evitar nosotros como practicantes de Big Data. Y que hay practicantes de Big Data que no se dan cuenta de eso, que ellos simplemente dicen, no, a mí me contrataron para hacer tecnología Big Data, por lo tanto, todo lo que me den yo lo voy a tratar de correr en Spark o en Hadoop. No, no, no. Usted, como practicante de Big Data, no siempre tiene que ir a tecnologías de Big Data. Usted lo que tiene que hacer es concentrarse ya en las tecnologías que existen. Y entonces, dada la magnitud de los datos, usted como ingeniero de Big Data tiene que decir, a ver, estos datos me van a caber en la RAM o no, los puedo ejecutar en la GPU. Entonces, ¿cómo balanceo el tiempo y el almacenamiento para que corra bien y el usuario lo pueda sentir rápido, ¿ya? Entonces, eso muchas veces no tiene por qué ser con herramientas de Big Data, pero usted como practicante de Big Data tiene que saber eso, sino con otras estrategias que aceleren ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, las personas a menudo utilizan las tecnologías de Big Data en computadores simples, lo que no es eficiente. Si ustedes echan a andar un clúster de Spark en su computador, va a ser mucho más lento, créanme, que correr Python solamente y echar a andar el código nomás, porque Spark tiene un overhead
incluido. Entonces, Spark y Hadoop están pensados para correr en múltiples máquinas independientes. ¿Ok? Entonces, todos estos puntos lo que demuestran es que necesitamos nuevas herramientas. ¿Ok? Entonces, inspirados por esta alza que hubo en la Big Data, estas personas aprovecharon para aprender cómo procesar grandes cantidades de datos sin requerir el hardware ese pesado de un clúster y manejar el overhead de las tecnologías de Big Data que existen. Es decir, como las tecnologías Big Data que existen están pensadas para un clúster, ellos quieren tratar de utilizar las mismas estrategias, pero sin esa tecnología para que no tenga que haber ese overhead. Y entonces los datos que no son tan grandes los podamos procesar también en un único computador sin utilizar las tecnologías de Big Data. ¿Ok? Y entonces a eso es a lo que vamos a estar apuntando. A que los datos que no nos caben en la RAM, pero que no son gigantescos como los de Google, Facebook y cosas por el estilo, podamos procesarlos sin tecnología Big Data. ¿Ok? Entonces, de una manera más rápida y eficiente en un único computador. Ahora, si ustedes están en un proyecto donde tienen un clúster, tienen servidores ya más pesados y cosas por el estilo, yo sí les recomiendo que utilicen tecnologías de Big Data. A ver, si existe la tecnología de Big Data es porque son buenas y están probadas y son geniales, ¿ya? Pero son geniales cuando es el momento y cuando contamos con las condiciones para hacerlo, ¿ok? No es que ya, como las tecnologías de Big Data son geniales, vamos a utilizarlas en un único computador, porque ahí sí no le funcionaría muy bien, ¿ya? Entonces, muchos usuarios de esas herramientas también tienen falta de experiencia en configurar y correr proyectos que son intensivos en datos, ¿ya? Entonces necesitamos cómo manejar los proyectos de manera más sencilla, es decir, no estar incrementando la curva de aprendizaje para determinadas cosas. Entonces, teniendo en cuenta todo este manifiesto de lo que está pasando y de las estrategias que se deben tomar y que se debe realizar, vamos a estar definiendo estos 3 pasos. ¿Ya? Estos 3 pasos van a estar en concordancia con lo que plantea el Smart Big Data Manifesto, ¿ya? Es decir, van a estar tratando de tomar datos que son grandes y no caben en nuestra memoria RAM, pero utilizándolos procesándolos de manera tal que no necesitemos herramientas de Big Data, ¿ya? Y no necesitemos ese overhead y no necesitemos entrenar a nadie para que aprenda esas herramientas, sino con las cosas que tenemos, tratar de arreglárnoslas para poder solucionar el problema de procesar datos grandes, ¿ya? Entonces, primero, comprimir los datos. Vamos a ir por paso, ¿ya? Primer paso, comprimir los datos. ¿A qué me refiero yo con comprimir los datos? A ver, hay varias estrategias. Primero, representar los mismos datos con menos memoria, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos representando, a ver, imagínense, un entero, no sé si ustedes saben, un entero se lleva 4, bueno, un entero incluso de 32 bits, si tiene un entero de 64 se va a llevar más. Un entero de 32 bits se lleva 4 bytes de memoria, ¿ya? Pues son 32 bits, son 4 bytes de memoria. Por lo tanto, nosotros estamos 4 bytes de memoria es desde 0 hasta 1000, no, hasta 2000 y tantos millones, ¿ya? Entonces, 2000 y tantos millones, ¿se dan cuenta que estamos representando? A ver, perdón, no es desde 0, es desde menos tanto, pero bueno, si ponemos los enteros como sin signo, ya ahí tenemos un poquito más de espacio para almacenar, igual vamos a tener un número gigante, ya que podemos almacenar en un entero, pero muchas veces no queremos almacenar ese número gigante. Por ejemplo, si tenemos fecha, muy probablemente hasta qué fecha podemos almacenar, hasta el 10.000, ¿ya? Entonces 10.000 en fecha es un número re chico, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a necesitar un entero para almacenar una fecha? Es decir, un año, perdón. ¿Para qué vamos a necesitar un entero para almacenar un año? Si un año se puede almacenar, en vez de un entero de 32 bits, lo podemos almacenar en un entero de 16 bits o en un entero de 8 bits. Bueno, de 8 bits no, porque 8 bits parece que son de 256 hasta 256. Entonces no, porque el año 2000 no cabría de 0 a 256. Entonces, pero entienden la idea, ¿no? En vez de tener 32 bits para almacenar un entero, ¿por qué no lo almacenamos en 16 bits?
¿ya? Y si tenemos a ver, esto es un año, pero imagínense que tenemos un mes. ¿Cuántos enteros nosotros necesitamos para almacenar un mes? 1, 2, 3, 4, 12, ¿cierto? Porque son 12 meses. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar 4 bytes para almacenar algo que tienen 12 valores solamente? ¿Ya? Entonces, las estrategias que hablan de compresión hablan de eso, hablan de no cargar los datos como en un entero de 64 bits, un entero de 32 bits, cuando yo puedo almacenarlo en, en tipos de datos que son mucho más pequeños. ¿Ok? Entonces, esta, esta compresión puede ser sin pérdida o con poca pérdida. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo tengo un número con coma, ¿ya? A ver, primero, sin pérdida. Sin pérdida es lo que yo le estaba hablando. Tenemos un año y en vez de ponerlo en un entero de 32 bits, lo pongo en un entero de 16 bits. Entonces, si se fijan, estamos almacenando el mismo dato, no estamos perdiendo ninguna información, estamos almacenando el mismo dato y estamos ocupando mucho menos espacio, ¿ya? Ahora, imagínense que yo tengo ahora no un entero, sino que tengo un float, ¿ya? Tengo una columna que me está almacenando una probabilidad, un número que va de 0 a 1. Y entonces esa probabilidad la estoy almacenando en un float de 64 bits, ¿ya? Un float de 64 bits son, a ver, 8, sí, 4 bytes, claro, 8 bytes, ¿ya? Estoy utilizando 8 bytes para almacenar una probabilidad que generalmente lo que yo quiero es el porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, en vez de tener una probabilidad de 0 a 1, muchas veces me sirve tener un porcentaje de 0 a 100, ¿ya? Un porcentaje de 0 a 100 y que no haya, por ejemplo, 2,5, porcentaje de 2,5, sino que tener como un aproximado nomás, el 2, el 3, el 4. Entonces lo que yo puedo hacer es ese float, ya ese float de 64 bits, multiplicarlo por 100, ya, multiplicarlo por 100, fíjense, si tengo 0,12 y muchos números después de la coma, ya, entonces cuando yo lo multiplico por 100 va a ser 12, y todos los números después de la coma, ¿ok? Entonces, ese número si yo lo multiplico por 100 y lo convierto a un entero, ya, se me va a convertir en un porcentaje. Y entonces en vez de tener un float de 64 bits para almacenar una probabilidad, yo voy a tener ahora un porcentaje que va a ir de 0 a 100 y no va a tener comas, sino que van a ser porcentajes exactos. Y para muchas aplicaciones, con eso nos basta, ¿ya? Entonces, ahí yo ahora puedo utilizar un entero de 8 bits para almacenar lo mismo que estaba almacenando con 64 bits, ¿ya? Es decir, con un único byte estoy almacenando lo mismo que podía almacenar con 8 bytes. ¿Ya? Es decir, comprimí mi columna que quizás era de 8 gigas, la comprimí a un solo giga. ¿Ok? Esto que les estoy hablando no es menor. Esto, imagínense un conjunto de datos que son 10 gigas, ¿ya? 10 gigas y ustedes utilizan este tipo de compresión y ya no es 10 gigas, ahora es un gig y tanto. Ya con esa única técnica ya lo pueden poner en la RAM. ¿Ok? Entonces, ojo con esta técnica que no es tan trivial. ¿Ya? Es decir, no es tan... Es decir, es importante, súper importante. Ya. Entonces, puede ser sin pérdida o con poca pérdida. El segundo ejemplo que les di es con poca pérdida, porque fíjense que anteriormente yo tenía una probabilidad con muchos lugares después de la coma, entonces eso nos permitía almacenar más información. Ahora no, ahora yo no tengo nada después de la coma y muchas veces no nos hace falta esa información, por lo tanto, simplemente la descarto y esa poca pérdida yo estoy dispuesto a asumirla porque no me afecta en nada a la aplicación que estoy desarrollando y es mucho más fácil de almacenar en la memoria RAM. ¿Ya? Entonces, por lo general lo que pasa con la compresión es que no se comprime en disco. Es decir, esta compresión que yo le estoy hablando, en disco el archivo sigue siendo el mismo. Es decir, si después ustedes quieren enviárselo a alguien para que siga haciendo lo que quiera, lo ideal es que no compriman en disco porque a lo mejor después quieren toda la información y no la van a tener, ¿ya? Lo ideal es que ese archivo se mantenga el original en disco, pero cuando lo carguen en la RAM, cargue comprimido, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con la compresión. A ver, me enviaron un dato súper interesante por acá por el chat. Miren, dice Glenn que lo máximo que soporta Excel es 1.048.576 filas, ¿ya? Ustedes dirán, oye, harto. Bueno, es harto para el usuario promedio de los que ocupan el Excel, ¿ya? Pero para un científico de datos es bien poco, ¿ya? De hecho, el archivo que nosotros utilizamos, si se fijaron, tenía
7 millones y tanto de columnas, y es un archivo que para nada es grande, es 600 megas nomás. ¿Ya? Entonces, eh, eh, es suficiente para el usuario promedio, pero nosotros no vamos a ser los usuarios promedio, nosotros vamos a ser practicantes de Big Data, por lo tanto, no es suficiente para nosotros. Y columnas, bueno, mucho menos, 16.384 columnas. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, no, a medida que vaya avanzando quizás le van a agregar más al Excel. No, 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 no. No le van a agregar más porque Excel no está pensado para Big Data. Excel está pensado para el usuario promedio. Entonces, el target al que ellos apuntan en el mercado se, se conforma con eso, con esas cantidades. De hecho, capaz que ellos ni se den cuenta de que tienen tope. Ellos, bueno, de hecho, muchos de nosotros quizás hasta hace poco tampoco lo sabíamos. Entonces, eh, es transparente de que existen estos topes. Entonces uno no choca con esos topes hasta que no trata de abrir un archivo lo suficientemente grande. Entonces, el usuario promedio de Excel nunca se entera ni se va a enterar de que existen estos topes de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, a ver. Ok, entonces esta es la estrategia que vamos a estar siguiendo con la compresión. ¿Ok? Entonces, como les decía, un entero de 8 bits se lleva esto de acá. Es decir, un entero de 8 bits puede almacenar números entre 0 y 256. ¿Ya? Esto estoy hablando entero sin signo, por eso está la U allá adelante, un signed in. ¿Ya? De 0 a 256. Y de 64 bits puede almacenar todos números desde 0 hasta este numerazo gigante que está ahí. Para un día de la semana, para un, no sé, para un día del mes, para un mes, nosotros, piensen por un segundo, ¿vamos a necesitar un número tan grande? No, ya con esto muchas veces nos basta. Entonces, incluso el de 16 bits sería 256 por 2. 256 por 2 parece que es 512. Y, no, perdón, a ver, el de 16 bits no. No, el de 16 bits incluso sería mucho más grande porque, claro, el de 9 bits sería 512, el de 10 bits sería 512.024. Y ahí vayan multiplicando, el de 16 bits sería 256 por 256. Es un número gigante ya, es decir, no es gigante, es pequeño, pero para muchos datos de los que vamos a almacenar ya nos va a ser suficiente con algo de 16 bits, ¿ok? Pero bueno, digamos que tenemos algo que cabe en un entero de 8 bits, entonces los datos que yo puedo almacenar ya van a requerir 8 veces menos RAM y voy a estar almacenando lo mismo, no voy a tener ningún tipo de pérdida, ¿ok? Entonces, esto, ojalá, cuando yo escuché esto, a ver, esto les estoy diciendo que son cosas que yo empecé a escuchar en este tipo de charlas y después empecé a investigar ya en más detalle y son cosas que uno como científico de datos muchas veces ni se plantea. Y es verdad que la aplicación va a tener en la memoria RAM mucho espacio que va a estar lleno de cero y no lo va a estar ocupando. Entonces, esto, la primera vez que yo lo escuché fue como la que la mente me hizo y fue que se me abrió un mundo entero de posibilidades. Y entonces, el objetivo mío es que en estos momentos les pase a ustedes lo mismo, ¿entiendes? Que de verdad piensen en eso. Piensen que ustedes como científicos, como ingenieros, lo que sean de Big Data, van a tener que estar analizando a bajo nivel, van a tener que estar analizando los datos, cómo se van a cambiar, cómo se van a cargar en RAM, cómo yo voy a almacenarlos en el menos espacio posible, cómo voy a tratar de hacerlo más rápido, ¿ya? A eso ustedes tienen que apuntar como ingenieros en Big Data, ¿ok? Entonces, otra cosa que puede pasar es que ustedes tengan una columna, un arreglo que sea poco poblado, que casi todos sean cero y sea, a ver, ustedes parece que dieron lo que son matrices poco pobladas. Entonces, un arreglo poco poblado es lo mismo, pero en vez de tener dos dimensiones, tiene una sola. ¿Ya? Es decir, es un arreglo que tiene pocos elementos y casi todos los elementos son cero. Por lo tanto, en vez de almacenar todos los elementos, sería mucho más factible almacenar los elementos que no son cero, ¿ya? Y saber y la posición donde están, ¿ya? Es decir, el elemento que esté en la posición 2, si no es un 0, almacenar la posición donde está y cuál es el elemento, la posición donde está y cuál es el elemento. Ahí estaríamos almacenando un dato extra, que es la posición, ¿ya?
pero lo bueno es que si el arreglo es poco poblado, ya no vamos a tener que estar almacenando todos los ceros, ¿ya? A ver, cuando les digo poco poblado, también piénsenlo de otra manera. Vamos a ser más generales. Imagínense que tienen una columna, ¿ya? Y en esa columna, el 80% de los datos, ¿ya? Son de determinado valor, ¿ya? No sé, tienen una columna que es, a ver, ¿qué columna? ¿Qué columna? Está como bien... A ver, no sé, uy, ahora no se me ocurre nada, pero imagínense que tienen datos de 5 tipos diferentes, ¿ya? Pero casi todos los datos son del quinto tipo, ¿ya? Es decir, hay datos del cuarto tipo, del tercero, del segundo y del primero, pero casi todo, el 80%, está englobado en el tipo 5, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros almacenamos solamente los que están en el tipo 1, en el tipo 2, en el tipo 3 y en el tipo 4, y los que no están en ese arreglo, nosotros asumimos que son de tipo 5? Se dan cuenta que ahí nos ahorramos el 80% del almacenamiento. ¿Ya? Son cosas que tienen que ir pensando. ¿Ya? Entonces aquí cuando pongo no se almacenan los ceros, véanlo como no se almacena el dato que más se repite. ¿Ya? Entonces ahí se están ahorrando mucho espacio en memoria RAM. Entonces, este arreglo esparcido no tienen por qué implementarlo desde cero. Aquí hay una librería sparse que es de Python, está en este enlace. Igual pueden ir al enlace a verlo. Y es súper fácil de usar, ¿ya? Es decir, para crearlo, incluso se puede utilizar diferentes tipos de representaciones, ¿ya? Es decir, para representar cosas poco pobladas, como los arreglos, las matrices, hay varios tipos de representaciones. Ahí, este sparse, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Igual sería bueno que ustedes conocieran para que cuando lo vayan a implementar según sus datos sepan cuál es la que más le conviene, ¿ok? Pero eso ya se escapa del alcance de este curso, eso ya es más una estructura de datos. Entonces, igual si quieren saber más de eso, les recomiendo que vayan a este sitio, ahí ellos tienen datos suficientes para que ustedes aprendan harto de esto, ¿ya? Y una de las cosas más importantes es que la librería Sparse es compatible con NumPy, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es compatible con NumPy? Que el arreglo que me devuelve es un ND-array. Entonces yo le puedo hacer todo lo que le puedo hacer a un arreglo de NumPy, se lo puedo hacer a lo que me devuelve la librería Sparse. ¿Ya? A ver, por si acaso, estas estrategias que yo estoy dando, a ver, parece que aquí no les he hablado de esto. Las estrategias de las que yo les estoy hablando, que son estas tres, ¿ya? Estas tres, yo las voy a ver orientadas a NumPy y a Pandas. ¿Por qué? Porque son herramientas muy utilizadas. A ver cómo vamos. Son las 11:05. Tenemos hasta las 11:25 parece. Entonces vamos a avanzar un poco más. A ver, Pandas y NumPy son herramientas orientadas a la ciencia de datos. Como les decía, el tema del Big Data está orientado a el Internet de las cosas, a ciencia de datos, está muy relacionado. Y lo que es Internet de las cosas y ciencia de datos, la manera de procesar datos casi siempre es en Python y son librerías que son ya muy utilizadas en el mercado, que son Pandas y NumPy. ¿Ya? NumPy, ¿qué es lo que hace? NumPy lo que hace es guardar arreglos y matrices numéricas, ¿ya? Vectores en sí, y tiene, por ejemplo, para hallar el máximo, tiene para hallar, hacer álgebra lineal, comprime los datos, y una de las ventajas de NumPy es que está implementado en C. Por lo tanto, cuando ustedes guardan un arreglo en NumPy, si quieren hagan algún día esa tarea, creen un arreglo de 1.000.000 de elementos en NumPy, un arreglo de 1.000.000 de elementos en NumPy, y creen una lista de 1.000.000 de elementos en Java. Y vean el espacio en memoria del arreglo de NumPy y vean el espacio en memoria del arreglo en Java, de la lista en Java, perdón, en Python, de la lista en Python, para que vean que el arreglo de NumPy se va a llevar muchísimo menos, pero muchísimo menos. Entonces, menos memoria y también como está en C, es mucho más rápido. Entonces, continuamos. NumPy es para eso, perdón, me faltó Pandas. Y Pandas lo que hace, a ver, imagínense, Pandas es como un Excel para científicos de datos. Lo que hace es almacenar datos de manera tabular, donde yo tengo, como los CSV, donde yo tengo nombres de columnas, ¿ya?
y cada nombre de columna se va a referir a un parámetro diferente y después voy a tener muchas filas y cada fila va a ser un registro donde voy a tener datos para cada una de las columnas, ¿ok? Entonces Pandas lo que ustedes pueden hacer es cargar esa tabla en memoria y Pandas tiene muchos métodos que permiten trabajar sobre esos datos, filtrarlo, obtener determinado dato, hacer muchas cosas que igual les recomiendo. A ver, aquí igual eso escapa del alcance de este curso, eso sería ya más un curso de Data Science, ¿ya? Cómo trabajar con este tipo de herramientas. Y yo sí les recomiendo para los que nunca lo han visto que les echen un vistazo, porque si se van a dedicar al mundo de Big Data, Data Science, inteligencia artificial, ese tipo de cosas, o Internet de las cosas, estas dos tipos de herramientas son dos herramientas imprescindibles. Para no decir las que más, están entre el top 5 de las herramientas imprescindibles para este tipo de personas que trabajan en estos campos, ¿ya? Por lo tanto, Pandas también está implementado sobre C, por lo tanto, es mucho más rápido que Python. Cualquier cosa que ustedes hagan en Python va a correr mucho más lento que los métodos que tiene implementado Pandas, porque Pandas está muy optimizado y trabaja sobre C. Ok, entonces, esta es la manera, ya, esta compresión, así yo puedo comprimir los datos que yo tenga en un arreglo o en una matriz, ya, es de esta manera, o utilizando matrices y arreglos poco poblados. En Pandas, lo que se puede hacer es que cuando yo cargo la tabla, no tengo que leer todas las columnas. Simplemente leo las columnas que me interesan. Por ejemplo, en el CSV de los vuelos, quizás yo para procesar los datos necesito solamente el origen, el destino y cuánto se demoró en origen y cuánto se demoró en el destino, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que hace la gente es que carga todo y después le empiezan a hacer consultas. No, ustedes antes de cargar todo tienen que pensar, ¿qué columnas necesito? Necesito estas columnas, entonces cargan solamente esas columnas que necesitan y no todos los datos, ¿ok? Entonces, el procesamiento lo hacen sobre esas columnas, ¿ya? Lo otro que pueden hacer acá es que es muy parecido a esto que yo les planteé acá en NumPy, es cambiar el tipo de datos. Es decir, cada columna en Pandas viene asociada con un tipo de datos. Por ejemplo, el número de vuelo quizás tiene un entero, lo que está almacenando son enteros, el otro lo que está almacenando son string, el otro lo que está almacenando son float. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, Pandas por defecto, si tiene un entero, lo va a poner como entero de 32 bits o de 64 bits. Entonces, lo que ustedes le pueden decir a Pandas es, esta columna, almacénala, no sé, si es un día del mes, almacénala como un entero de 8 bits, ¿ya? Y eso va a reducir mucho la memoria en Pandas, ¿ok? Y lo otro que pueden hacer es ser creativos con sus datos. Es decir, en dependencia de los datos que ustedes tengan, ustedes pueden imaginarse alguna manera de comprimirlo, de, no sé, cargar determinadas cosas. Quizás ustedes tienen los datos almacenados de una manera específica que no es tabular y, no sé, y tienen enlaces por aquí, enlaces por allá. Entonces ustedes se pueden inventar alguna manera de cargar datos de una manera específica que no se carguen todos los datos en memoria, sino una parte nomás, ¿ya? Entonces ahí también pueden ser creativos con las técnicas de compresión y cosas así que pueden utilizar, ¿ya? A ver, yo tenía pensado ir mostrándole las técnicas y enseñárselas en código, pero nos quedan 15 minutos. Entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a hablar de las técnicas y en la clase del miércoles que viene, a ver, miércoles que viene, sí, en la clase del miércoles que viene voy a mostrarles las técnicas en código, ¿ya? Y ahí voy a tratar de preparar un código chico para mostrarles algo en Rapid también, ¿ya? En Rapid para que puedan correr algo en GPU, ¿ok? Y eso es genial esas librerías, así que yo espero que ustedes la pasen tan bien como yo cuando empiecen a aprender estas cosas. Ya, entonces, ya, les voy a hablar de las técnicas, ¿ok? Y el miércoles vamos a ver todo esto que les estoy hablando en código, es decir, cómo cargar datos, cuánta memoria RAM se va a llevar el dato completo, cuánta memoria RAM se va a llevar si yo comprimo, si yo hago procesamiento por lotes y cosas por el estilo, ¿ya? Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero bueno, vamos a terminar de hablar de las estrategias y ahí el miércoles que viene continuamos con la práctica. Ok, entonces, procesamiento por lote. Ya. El procesamiento por lote va por todos los datos, es decir, a pesar de que no carga todos los datos en memoria, él sí va por todos los datos. Por ejemplo, si yo quiero hallar el máximo de todos los datos, no me basta con cargar solamente los 100 primeros,
porque si yo cargo los 100 primero, tengo solamente el máximo de los 100 primeros y no me garantiza de que ahí esté el máximo de todos los datos. Entonces, lo que yo voy a hacer acá cuando digo procesamiento por lotes es tomar los 100 primeros, después los otros 100, después los otros 100. Al final voy a ir por todos los datos, pero no voy a cargarlos de una, sino que voy a cargarlos poco a poco, ¿ya? Un pedacito, después otro pedacito, y así sucesivamente. Entonces, en código, el equivalente al procesamiento por lote sería algo como esto. Imagínense que si ustedes le piden el máximo de este arreglo, lo que va a hacer Python por detrás es que va a cargar el arreglo en memoria y va a hallar el máximo. ¿Ya? Entonces imagínense, ese arreglo tiene 10 GB, entonces si no tienen 10 GB en la memoria RAM, va a dar un error Python y va a dejar de funcionar. Ahora, si ustedes le dicen, bueno, aquí estoy diciendo que quiero hasta el elemento 50, pero en realidad si ustedes, imagínense que aquí en vez del 50 dice, ve hasta la mitad de los datos, y aquí dice, ve de la mitad de los datos hacia el final. ¿Ya? Esto es código Python, espero que les haga sentido, me imagino que todos han trabajado con Python. Esto lo que está haciendo es indexando una lista desde el primer elemento hasta el 50. Imagínense que en vez del primero al 50 van del primero hasta la mitad. ¿Ya? Y aquí están yendo desde la mitad hacia el último. ¿Ya? Entonces, esto va a cargar la mitad del arreglo en memoria, no el arreglo completo. Por lo tanto, va a hallar el máximo en esa mitad y después va a cargar la otra mitad y va a hallar el máximo. ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo que cargar los 10 GB, sino que ahora yo cargué 5, hallé el máximo y después cargué 5. Muchas veces 5 no nos es suficiente, entonces vamos a tener que dividirlos en más pedazos y no solamente en 2. Pero la idea es esto de acá. Es decir, si yo quiero el máximo global, pido el máximo de la primera mitad, el máximo de la segunda mitad y después hay el máximo completo. No sé si esto les suena de algo, pero esto es dividir para conquistar, ¿ya? Dividir para conquistar. Yo tengo un problema grande, lo divido en pedazos, ¿ya? Y busco la solución en cada uno de los pedazos y después cuando tengo esas soluciones, las junto, ¿ya? Y de hecho Hadoop, el MapReduce, lo que hace es eso, dividir para conquistar para poder hacer procesamientos en paralelo. Ya, entonces, si yo quiero cargar NumPy poco a poco, hay una librería que se llama ZAR, ¿ya? ZAR o SAR, en inglés le dicen SAR, ¿ya? SAR lo que hace es compatible igual con NumPy y es muy parecido a NumPy. La única diferencia es que en SAR yo puedo trabajar con arreglos desde disco duro, ¿ok? Yo a SAR puedo decirle, mira, necesito, igual lo vamos a ver en la práctica el miércoles, pero SAR básicamente lo que hace es, yo le digo, mira, quiero que los datos me los guardes en esta dirección, en este archivo, le doy un nombre de archivo, me los guardes en este archivo y lo almacenes en 100 pedazos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy algo que son 50 gigas, él lo va a dividir en 100 pedazos, por lo tanto lo va a dividir 50 entre 100, parece que, a ver, 50 entre 10 es 5, entonces serían como 2,5 gigas. ¿Sí o no? No. Sería medio giga, parece. Sí, 500 megas parece, sí. Bueno, no sé, si no el cálculo bien, después lo hacen ustedes. A ver, lo estoy haciendo así al lote, pero serían como 500 megas, yo pienso. Si tiene algo que es 50 gigas y lo divide en 100 pedazos, entonces serían 500 megas cada pedacito. Entonces lo que hace es que almacena archivos, ¿ya? En lugar de estar almacenando todo, almacena archivos de 500 megas cada archivo. Entonces cuando yo le digo, quiero elementos de la posición 100 a la 200, ¿ya? Él dice, ok, a ver, la 100 a la 200 yo la tengo almacenada en este archivo, por lo tanto cargo a memoria este archivo nomás y cargo a la memoria este pedacito nomás y lo proceso, ¿ya? Entonces esa es la posibilidad que me da este arreglo. Claro, cuando lo carga a memoria lo carga como un NumPy array, entonces puedo hacerle todos los métodos que funcionan con NumPy van a funcionar también con este arreglo, ¿ya? También funciona para n-dimensionales, matrices de 3 dimensiones, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y lo bueno que tiene SAR es que funciona con memoria también. Si no quieren hacerlo en disco duro, pueden crear un arreglo en memoria RAM, pueden enviarlo a un zip si quieren y pueden ocupar S3. No sé si saben lo que es S3, pero los que han trabajado con computación en la nube, S3 es como un sistema de fichero de Amazon que permite almacenar ficheros ahí, ¿ya? Y entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo puedo almacenar ficheros con SAR, puedo almacenar ficheros en la nube con Amazon y consumirlos
desde un servidor a través de esta librería. Ahora, ojo, que me la guarden lotes si yo les pido, yo tengo un arreglo de 2000 elementos y le digo, dame todos los elementos desde 0 hasta 2000, igual él va a tomar todos los archivos y me los va a cargar en la memoria. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me los guarde por lote, pero también cuando yo los vaya cargando, los tengo que ir cargando poco a poco. Porque, por ejemplo, imagínense que él corta el arreglo en el elemento 10, ¿ya? Y yo le pido los elementos del 8 al 15. Si yo le hago eso, tengo que tener mucho cuidado porque ahí él me va a estar cargando dos porciones del arreglo, ¿ya? Entonces, en vez de estar cargándome una sola parte, me va a estar cargando dos partes. Entonces, por lo general, lo que se hace es que si yo le digo, dame, no sé, aquí hay 1000 filas, ¿ya? Entonces, divídelo cada 100 filas, ¿ya? Si yo lo divido cada 100 filas, lo que voy a hacer es cargar 100 filas, después cargar 100 más, para cuando él cargue el archivo me cargue uno solo y no me cargue dos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. De todas maneras, esto lo vamos a ver en código el miércoles, ¿ya? Y en Pandas, bueno, Pandas tiene una funcionalidad que cuando yo leo un CSV, le puedo decir cuántos pedazos en cuántas partes yo quiero que se lea ese CSV. Entonces Pandas lo que hace, en vez de cargar el CSV completo, lo que hace es que me cargue un pedacito, ¿ya? Es decir, si yo le digo, lo quiero en 1000 pedazos, me da el pedazo 1, después el pedazo 2, después el pedazo 3, y me lo va dando poco a poco, y no me da el CSV completo, ¿ya? Y entonces cada una de esas partes yo tengo que procesarla de manera individual, ¿ok? Entonces, el indexado, como les comentaba, el indexado lo que hace es crear un índice de los datos, ¿ya? Un índice de los datos, entonces, por ejemplo, si yo quiero todos los vuelos que van hacia Dallas y yo tengo indexado los datos por el estado de destino, ¿ya? Yo puedo ir al índice y pedirle eso y me lo va a hacer súper rápido y me va a cargar a memoria solamente los datos que tienen que ver con Dallas y los demás los deja en disco duro, no los carga. Pero para eso necesito que estén indexados. Entonces, primero, va a ocupar mucha menos memoria porque nada más voy a cargar los datos de Dallas, ¿ya? Y además, va a ser mucho más rápido porque no voy a tener que estar buscando por todos los datos. ¿Tú eres de Dallas? No. Ah, te salto. ¿Tú eres de Dallas? No. No. No va a pasar eso porque no voy a tener todos los datos. Simplemente voy a cargar los datos de Dallas. Entonces, los datos que yo cargue son los que estoy buscando. ¿Ya? No voy a tener que estar filtrando ni nada por el estilo. Ya todo está filtrado de antemano. ¿Ya? Ojo, esto es cuando el índice es acerca de lo que yo estoy buscando. No quiere decir que si yo tengo indexado por el estado de destino y yo quiero buscar por el estado de origen, ya va a funcionar mágicamente. No, si está indexado por el estado de destino, entonces yo puedo ocupar el índice para el estado de destino, pero no para el estado origen. Si yo quiero tener varios índices, lo puedo tener. Puedo tener un índice de estado de destino, un índice de estado de origen. Entonces generalmente se indexa por se indexa por los campos que nosotros querramos ocupar, ¿ya? Que querramos filtrar, perdón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia del procesamiento por lote y el indexado? Primero, el procesamiento por lote necesita cargar todos los datos, pero por partes, ¿ya? Es decir, cuando nosotros queremos hallar el máximo, como yo les decía, al final vamos a cargarlo por partes, sí, está bien, pero al final vamos a tener que ir por todos los datos, ¿ya? Sin embargo, el indexado no va por todos los datos. Lo carga por partes, pero cuando carga la parte que carga, es decir, ahí en memoria va a estar lo que yo necesito. No es que yo voy a tener que ir parte por parte buscando y filtrando, sino que voy a tener en memoria justo la parte que necesito. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de este indexado es el tiempo de demora promedio entre los vuelos de Dallas. Por ejemplo, yo podría tener un índice por el estado de destino y entonces pedirle, dame todos los vuelos de Dallas, ¿ya? Y ya cuando yo vaya a hallar el promedio, fíjense que yo hallo el promedio sobre los datos que tengo en memoria. No tengo que estar preguntándole, tú eres de Dallas, tú eres de Dallas, tú eres de Dallas. Entonces, no tengo que ir por todos los datos, simplemente voy por los datos que tengo en memoria y justo en memoria voy a tener los datos que necesito, ¿ya? Espero que les haga sentido. Si no entienden, les repito, tienen el chat o me interrumpen, ponen el audio y me preguntan, no tengan problemas con eso. ¿Ya? Entonces, muchas veces estas dos estrategias se utilizan en conjunto, porque imagínense que los vuelos de destinos de Dallas ocupan 10 gigas. Entonces ya a pesar de que yo indexe, cuando yo saque los vuelos de destinos de Dallas, no me van a caber en memoria. Entonces, generalmente, sí, no generalmente, pero muchas veces
¿sí? Se indexa por un parámetro o por un campo, y después que yo indexo, cuando voy a cargarlo, en vez de cargar ese campo completo, lo que hago es que voy cargando el campo, pero por lote, ¿ya? Igual no voy por todos los datos, pero tengo que ir cargando por lote los datos que me interesan, ¿ya? Entonces, una solución simple para el indexado es la siguiente. A ver, estos son datos de un proyecto que se está haciendo en geología, para que ustedes vean que esto de Big Data no es una cosa que solo está en las grandes empresas y no sé qué. A ver, geología, en los volcanes se está detectando sismos, ¿ya? Se está viendo... nos queda re poco, pero vamos a ver. A ver, se está viendo, detectando un sismo a un volcán, ¿ya? Entonces, hay sensores, varios sensores que están enviando datos todo el tiempo, y son muchos datos y están enviando así, no sé si han visto cuando, cuando se detectan sismos que hay como una agujita que hace así, ¿ya? Que hace así y detecta los movimientos, ¿ya? Eso actualmente no es así, actualmente ya no es la agujita que hace así, sino que son herramientas digitales, pero lo que hacen es lo mismo, es medir variaciones, ¿ya? Y almacenarlas en archivos. Entonces, los archivos, como son muchos datos y se necesitan procesar, ya lo que hace este tipo de herramientas, a pesar de que no es Panda y NumPy, para que ustedes vean que estas estrategias de las que les estoy hablando se ocupan en el mercado en todas las herramientas que lo necesitan, ¿ya? Lo que hace es que en vez de almacenar todos los datos y después enviarlo como un archivo gigantesco, lo que hace es que, por ejemplo, esto es del 31 de octubre del 2018, almacena los datos para las 12, después para la 1 de la mañana, para las 2, para las 3, para las 4. Y ese archivo va a tener los datos desde las 12 hasta las 12:59, ¿ya? Este otro archivo va a tener desde la 1 hasta la 1:59. Entonces, eso es un tipo de indexado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando yo digo, ok, quiero los datos del 31 de octubre a las 9 de la mañana, entonces no voy a tener que ir por todos los datos diciendo, esta medición es del 31 de octubre a las 9 de la mañana, no, voy al siguiente. No tengo que ir por todos los datos. Simplemente el nombre del archivo sería como el índice. Entonces yo tendría que venir por acá. El nombre del archivo es 31 de octubre, sí, pero no es a las 9 de la mañana. Sigo. Entonces, cuando obtengo los datos de este archivo, ya yo tengo la garantía de que los datos de ese archivo son los que estoy buscando. Entonces, eso es como un índice. Fíjense que no tuve que ir por todos estos datos, que son muchos datos, no tuve que ir recorriendo todos estos datos por dentro del archivo, ¿ya? Sino que simplemente fui al índice y obtuve los datos de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces, una manera de indexar en pandas es utilizando SQLite, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer es leer los datos por lotes utilizando Panda y esos datos ir almacenándolos en una base de datos de SQLite. A ver, ¿cuál es la funcionalidad básica de una base de datos? Almacenar información en disco duro, ¿ya? La base de datos, de hecho, está pensada para eso. ¿Cómo nosotros almacenamos información en memoria RAM? Mediante objetos, mediante arreglos, mediante matrices. ¿Cómo la almacenamos en disco duro? Mediante base de datos, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, tenemos un archivo CSV y ahora no queremos que esté almacenado con la estructura de un CSV, queremos que esté almacenado, como les digo, CSV puede ser de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, ahora no queremos que esté almacenado con esa estructura, sino que queremos convertirlo a SQLite, ¿ya? Para poder hacerle consultas SQL y indexar y todo ese tipo de cosas. Entonces, para poder convertir eso a SQLite, lo que vamos a hacer es leer los datos poco a poco, porque estamos hablando de un archivo que no cabe en memoria RAM, ¿ya? Entonces vamos a leerlo por lotes, con las estrategias que le hablé anteriormente, vamos a leerlo por lote, y después esos datos leídos los vamos a ir agregando a una base de datos, ¿ya? Los vamos a ir agregando a una base de datos y esa base de datos después va a tener un archivo que va a ser el archivo de la base de datos y ya, y ese archivo es sobre el cual vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿por qué SQLite? ¿Por qué no, qué sé yo, MySQL o otros tipos de SQL? Ya, ¿por qué SQLite? El tema es que SQLite viene con una librería que está instalada por defecto en Python, ¿ya? Y la ventaja que tiene SQLite es que podemos
trabajar con bases de datos SQLite sin necesidad de tener un servidor, ¿ya? Es decir, para nosotros trabajar con bases de datos de otro tipo, como MySQL y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que echar a andar un servidor con XAMPP, ¿no? XAMPP parece que es que te crea como el servidor y el servidor web y todo eso. Pero bueno, tendríamos que crear un servidor, si queremos trabajar con MySQL, tendríamos que crear un servidor que me esté ejecutando la base de datos y acceder mediante un URL. Claro, ya, me ponen ahí, sí, ya. Entonces, eh, tendríamos que hacer todo eso para trabajar con una base de datos. Entonces, SQLite no. SQLite simplemente es una librería que es código nomás y no necesita un servidor para estar trabajando con archivos de tipo .SQLite. ¿Ya? Para trabajar con archivos .SQLite, yo lo que puedo hacer es utilizar esa librería y enviarle consultas simplemente mediante Python y va a entrar al archivo y me va a obtener los datos sin necesidad de un servidor. ¿Ya? Entonces, eso es una ventaja que nos va a servir para lo que nosotros queremos. ¿Ya? No vamos a tener que crear ningún servidor ni nada de eso. Entonces, después que cargamos los datos en SQLite, ahí lo indexamos. ¿Ya? Lo indexamos y lo hacemos mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, veamos la ventaja entre utilizar los datos por lote en pandas o indexarlo. A ver, siempre no se puede indexar, pero si podemos indexar, veamos cuál es la diferencia. Primero, el uso de memoria, fíjense, el CSV, si yo le digo al CSV, voy a leerlo por lote, de 100.000 filas en 100.000 filas, ¿ya? Lo que va a estar cargando en cada momento en la memoria van a ser las 100.000 filas actuales del lote más las filas seleccionadas, ¿ya? Porque fíjense que, a ver, si yo quiero ver el promedio, es decir, yo quiero quedarme con todas las filas que van a Dallas, ya, todas las filas que tienen Dallas, yo voy a tener que, si en este lote yo encuentro algunas filas que tienen Dallas, agregarlas a una lista o algo por el estilo. Entonces, yo voy a tener que almacenar las 100.000 filas que estoy leyendo actualmente, más las filas que coinciden con la condición que yo estoy buscando, ya, es decir, en este caso, las que tienen Dallas. Y SQLite no. SQLite lo único que tendría que tener es un índice. Y cuando yo le digo quiero las filas que tienen Dallas, él me va a cargar la seleccionada. No va a tener que cargar de 100.000 en 100.000 y buscando por cada uno de esos lotes, sino que ya cuando se cargue dado ese índice, ya va a estar cargado lo que yo quiero. Por lo tanto, va a llevarse mucho menos espacio. Fíjense que si entre 100.000 filas y un índice, el índice se lleva la nada misma, ¿ya? Es muy acotado lo que se lleva, ¿ya? Entonces, una desventaja que tiene es que el indexado se demora un poco. Pero aquí, bueno, aquí esto yo le eché a andar con el archivo de los 600 megas de los vuelos, yo le eché a andar y lo que hice fue obtener los vuelos que van hacia Dallas, filtrar y obtener los vuelos que van hacia Dallas. Yo quería hacer solamente eso. Entonces, al obtener los vuelos que van hacia Dallas, se me demoró 9 segundos en Python. No estoy hablando de la shell de Linux ni nada. Se me demoró 9 segundos con pandas. ¿Ya? Es decir, leyendo por lotes y en cada lote de 100.000 filas, quedándose con los de Dallas, se me demoró 9 segundos. ¿Ya? Sin embargo, cuando lo indexé, es decir, tomé ese CSV, lo convertí a un SQLite y después lo indexé, el indexado se llevó un poco más de un minuto, ¿ya? Entonces se lleva, no sé, 6 veces más, 7 veces más que lo que va a ejecutar una consulta en CSV. Pero vale la pena, porque fíjense qué pasa. El indexado se ejecuta una sola vez en mi código, es decir, una vez que yo indexo un archivo, no tengo que indexarlo más nunca. Es decir, yo ejecuto el indexado una vez y después puedo hacer 1.000.000 de consultas sin problema, ¿ya? Sin embargo, fíjense que el CSV, cada vez que ejecute una consulta, va a demorarse 9 segundos, ¿ok? A no ser que yo implemente una caché y haga algo un poco más inteligente, ya ahí quizás va a demorar un poco menos el tiempo de respuesta. Pero simplemente haciendo un filtrado por lotes, se va a demorar 9 segundos. Sin embargo, el SQLite se va a demorar 65 en indexar, pero después de que indexe, las consultas van a ser
súper rápido. Entonces, imagínense que ustedes tienen un proyecto, ¿ya? Y quieren indexar porque van a hacer muchas consultas, qué sé yo. Tienen estudiantes, ¿ya? Y van a indexar, quieren indexar por nombre o por root, ¿ya? Quieren indexar por nombre, por apellidos y por root, ¿ya? Entonces quieren crear un índice para esas 3 columnas. ¿Ok? Ustedes cogen sus datos, dejan el índice creando y se va a demorar quizás un día en crearse el índice. Pero una vez que esté terminado el índice, usted va a tener la garantía de que la consulta, miren, la consulta en magnitud se demora 45 veces menos que esta de acá. ¿Ya? Sí, porque esto es un quinto de un segundo y estos son 9 segundos. Por lo tanto, esto es 45 veces menos que esto de acá. ¿Ya? Entonces, si sus datos son gigantescos y usted paga el costo de dejar haciendo el índice y cree el índice, si usted paga ese costo, después todas las consultas que usted va a hacer por root, por nombre, por lo que sea, te va a demorar 45 veces menos que leyéndola de un CSV. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer muchas consultas o trabajar mucho sobre determinado campo, filtrando por ese campo, ya, mi recomendación es que, a pesar de que esto se va a demorar un poco, ya, lo ejecuten y lo dejen ahí indexando, ya, se acuestan a dormir, siguen trabajando en otra cosa y que indexe nomás, ya, que indexe nomás, que cuando termine de indexar, ustedes saben que eso va a volar. De todas maneras, estos números que les estoy enseñando acá, después se los voy a mostrar con cómo los obtuve, con código y todo, ya, para que ustedes puedan aplicar esto después a sus propios proyectos. ¿Ok? Entonces ya con esto terminamos. Uy, nos pasamos. Ya, entonces, con esto terminamos. A ver. Entonces ya para terminar vamos a ver... Pero no está grabando, creo. Sí, no, recién puse a grabar. ¿Ya? Es decir, a ver, chicos, no sé si ustedes saben que yo no grabo por Meet, ¿ya? Porque la grabación de Meet está subordinada al ancho de banda que uno tenga. Entonces lo que yo hago es que grabo de manera local. ¿Ok? Ok. Y entonces eso da a ver la ventaja de que está grabado con mucha más fluidez. ¿Ok? Entonces, ya, como conclusiones, podemos decir que el problema base del Big Data siempre es el mismo. La memoria es rápida y cara, ¿ya? Y cuando pongo memoria ahí, imagínense que antes de memoria pongo el GPU es más rápido todavía y más caro, ¿ya? Entonces, porque ahora en la actualidad no solo tenemos memoria y disco duro, sino que tenemos GPU, memoria y disco duro. Incluso ahora Google tiene un tipo de tarjeta que son incluso más rápido que el GPU, que se llama TPU, ¿ya? Que son incluso más rápidas, pero son más caras también. Entonces, mientras tenemos cosas más rápidas, van a ser más caras, ¿ya? Entonces, la memoria es rápida y cara. El disco duro es barato y lento. Por lo tanto, tenemos que balancear esto. Tenemos que balancear entre el costo y la rapidez de mi software. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que ver es la manera de maximizar la memoria de la que dispongo, ya, es decir, maximizarla, darle suficiente trabajo para que esté ocupada, pero no saturarla, ¿ok? Para no necesitar más memoria, ¿ok? Porque es más caro obtener más memoria, ya lo vimos al inicio de la clase, es más caro obtener más memoria. Por lo tanto, el objetivo es no obtener más memoria, ¿ya? Entonces, ese es el principal problema. Entonces, todo lo que yo le di durante la clase y lo que vamos a ver la clase que viene de manera práctica, que es esto mismo pero en código, se aplican a otras librerías. Cuando ustedes tienen librerías que procesan datos, ¿ya? Esas librerías que procesan datos, ustedes pueden ocupar estas mismas estrategias, ¿ya? Lo único que tendrían que buscar en esas librerías es con qué método yo puedo hacer estas compresiones de las que yo les hablé. Por ejemplo, imagínense que sale una librería que lee grafos, qué sé yo, y la librería que lee grafos tiene objetos que almacenan las aristas, que almacenan los nodos, y entonces ustedes quieren que las aristas, en vez de almacenarla como un entero de 64 bits, la almacenen como un entero de 8 bits. Entonces, ese tipo de compresiones, ustedes tienen que ver en esa librería cómo pueden hacerla. Pero si se fijan, son las mismas estrategias, lo único que tienen que ver cómo la van a aplicar a la librería específica, ¿ok? Pero las estrategias siempre van a ser las mismas: compresión, procesamiento por lote e indexado, ¿ok? Y entonces esas son
las mismas funcionalidades que hasta ahora, ¿ya? Entonces, en la clase que viene, lo que vamos a hacer es ver lo que yo les estuve hablando, pero a mayor detalle y en código, ¿ya? Y quería así dejarles esta referencia porque esta presentación está basada en artículos que están en este link, ¿ya? Entonces, a pesar de todo lo que hemos hablado, acá en este link hay muchas más cosas, hablan con mucho más detalle. Entonces, a pesar de todo esto, el que quiera entrar en más profundidad, yo les recomiendo que vaya a este link, que lo vea, es súper bueno, van a aprender algo. Entonces, igual van a ver como van a ya tener un preámbulo de lo que vamos a hacer la clase que viene. Entonces, igual ahí pueden, el que quiera ir adelantándose un poco, ver acá, ¿ya? Entonces, es súper bueno esta fuente de información, ¿ya? Entonces, nada, chicos, la clase de hoy la vamos a dejar aquí por hoy y ya saben, el viernes no hay clase porque es feriado y el miércoles que viene nos vamos con la práctica. Esto mismo que vimos hoy, no vamos a ver nada nuevo, pero lo vamos a llevar a la práctica y si quedó algo pendiente ahí se los explicaré, ¿ok? Entonces, dejamos la clase aquí. Chao, chao.